Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así, amados hermanos, vamos a entrar a nuestro estudio de hoy, que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y nos quedamos en el versículo 33. Eso quiere decir que vamos a estar viendo el versículo 34. Pero antes de adentrarnos a la enseñanza de hoy, vamos a elevar una oración. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del universo, quiero agradecerte por la oportunidad que nos has dado de un día más de vida. Quiero agradecerte por la vida de todos los que estamos aquí presentes y tenemos la esperanza, Señor, de la vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios Todopoderoso, vuelvo a reconocer una vez más, Dios mío, mi dependencia de ti, la necesidad de tu ayuda y de tu sabiduría para la edificación de cada uno de nosotros a través de este estudio de tu palabra, versículo a versículo del Evangelio de San Lucas. Ayúdame, Dios mío, y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Consuela, exhorta, instruye, anima y danos paz. Amén y amén. Amén. A Dios y a la gloria. Amén. Bueno, amados hermanos, ya miramos rápidamente cómo Teófilo le está escribiendo todo esto, cómo Lucas le está escribiendo todo esto a Teófilo, ¿verdad? Después miramos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Elizabeth, del ángel Gabriel le anuncia a Zacarías y tienen un hijo, ¿sí? ¿Cómo van a tener un bebé? Y ahorita ya nos adentramos al anuncio que el ángel Gabriel le da a María sobre Jesús, sobre cómo ella va a tener un hijo y le va a poner por nombre Jesús. Y por eso podemos ver rápidamente cómo es que el ángel Gabriel es enviado por Dios a Nazaret, una ciudad de Galilea, a esta mujer virgen, desposada, comprometida, con un hombre que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, pues ya decimos, era María. Vimos que el ángel entró donde ella se encontraba, le dio una salutación, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Después ella, cuando escuchó sus palabras, como se turbó, dice allí. Leímos otras versiones donde dice que se quedó como sorprendida, con temor, ¿sí? Como perturbada. Entonces el ángel le dice a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir en tu vientre un hijo y le vas a poner por nombre, ¿cómo? Jesús. Dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y ahí es donde nos quedamos, ¿no? Ese reino de que no tendrá fin. Y dijimos, bueno, ¿dónde está ese reino que se supone no tendría fin si el Mesías fue crucificado, ¿no? Si el Mesías murió, ¿verdad? ¿Y dónde están las palabras? Bueno, el reino ya está, porque Cristo resucitó entre los muertos, es eterno y Él reina ahora para siempre. Pero el postrer enemigo que ha de ser puesto a las plantas de los pies de Jesús, aún no ha sido, vamos a decir así, aún no ha llegado ese momento, ¿sí? Ya venció a la muerte, pero es necesario que sea sometido todo enemigo delante del Señor, a los estrados de sus pies, después que todo sea sujeto a Él. Pero lo veremos en algún determinado momento en el transcurso de la Biblia. Como no quiero complicar las cosas, simplemente voy a decir esto, hermanos. Nosotros estamos experimentando el reino de los cielos, ciertamente no en una plenitud completa en la que decimos que tenemos a Jesús corporalmente en su cuerpo resucitado, sino que espiritualmente estamos gozando de ese reino. Y
este reino pues está sentando, este reino necesita sentar las bases, y las bases son estas: la necesidad de que Cristo resucitase, perdón, de que muriese por los pecados para redimir a la humanidad, y entonces poder poner un nuevo fundamento, o este fundamento en el cual se ha de construir este nuevo reino, que precisamente es el reino de los cielos. Y bueno, ¿dónde va a ser este reino de los cielos, hermanos? ¿Dónde dijimos que va a ser el reino de los cielos? Aquí en la tierra, ¿sí? Aquí en la tierra es donde va a ser el reino de los cielos. Bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 34. Y dice, repita conmigo, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ok, bueno, ahí. Bueno, entonces ahí nos detenemos, ¿no? Entonces dice, entonces María dijo al ángel, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el ángel Gabriel le está dando un mensaje de lo que ha de acontecerle, porque le dice, María, no temas, has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esas son las palabras que el ángel Gabriel le está comunicando a María. Entonces, el versículo 34 comienza con lo que María le responde al ángel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para los que están leyendo su Biblia. Dice, entonces María dijo. Es decir, entonces María respondió a lo que el ángel le había comentado. ¿No es así? Sí. ¿Y qué le dijo? Tenemos una interrogante ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la interrogante, hermana Florentina? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Y usted qué entiende por esas palabras? Pues que ella no había tenido contacto con ningún hombre. Sí, exacto. Bueno, ¿y ustedes qué entienden? Cuando María dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? O sea, ¿cómo voy a terminar embarazada si no conozco hombre alguno? O hombre alguno no me ha conocido. Y entendemos que aquí está hablando de intimidad física. ¿Cómo va a terminar embarazada? Ella pregunta, ¿cómo será esto de que tendré un hijo si no he tenido intimidad con hombre alguno? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, aquí vemos que María está preguntando, ¿verdad? ¿Cómo será esto posible, siendo ella virgen? Bueno, en el caso de Zacarías, podemos ver que Zacarías también hace una pregunta, ¿verdad? En el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mujer de edad avanzada. Y el versículo 19 en adelante vemos que Gabriel le dice al ángel, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios, y ahora vas a quedar mudo por cuanto no creíste mis palabras, hasta que todo esto acontezca, volverás a hablar, ¿sí? Pero en este caso vemos que María también, pero ella dice, ¿cómo será esto? Creo que de cierta manera no se le puede culpar a María, vamos a decir así, esas palabras tal vez no sean las más adecuadas, pero no se le puede decir que ella sea incrédula, sino que su pregunta hasta cierto punto pues es válida, ¿no? Porque digamos, Zacarías pues tenía mujer, aunque era estéril y ya de edad avanzada ambos, el ángel estaba diciendo que iba a tener un hijo. Y entonces al preguntar que cómo será esto, qué señal le daba, pues entonces fue tomado como incredulidad porque no creyó, ¿no? Pero en este caso no estamos viendo en la Biblia que no menciona que María tuviera incredulidad, más bien preguntó, ¿cómo va a pasar esto, no? ¿Cómo es que sucederá si no conozco varón? Bueno, normalmente en el pueblo evangélico utilizamos mucho la palabra varón, pero la realidad es que pues no es común escucharla, que la gente aquí en los pueblos o en México la utilicen, ¿sí? ¿Qué es varón? Un caballero. Un caballero, un hombre, ¿no?
eso es varón, ¿sí? A ver, ¿cuál es el antónimo? ¿Saben qué es antónimo? Antónimo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo contrario a varón? ¿Qué es lo contrario a varón? Hermanos, ¿qué es lo contrario a varón? ¿Cómo se dice? Fémina, ¿sí? Es mujer, ¿sí? Bueno, dice el versículo 35, repita conmigo, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, hermanos, miren, María le hace una pregunta al ángel Gabriel y le dice, ¿cómo va a suceder esto de que yo voy a tener un hijo? Soy una mujer, ya lo parafraseo, soy una mujer virgen, no tengo marido, ¿sí? Y nunca he estado con un hombre. ¿Cómo es que voy a tener un bebé en mi vientre? ¿Sí? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo? Si no conozco íntimamente a ningún hombre, ni lo he conocido. Entonces el ángel Gabriel le responde a esa pregunta a María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vamos primeramente, hermanos, dice el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? Bueno, para empezar, ¿qué es un espíritu? Pues vamos a decirlo, a ver, ¿no? Es algo que no se ve. Bueno, es algo que no se ve. Sí. ¿Qué más? ¿Qué es un espíritu, hermano? Lo que tengan en mente, lo que se les ocurra. No, pues es como un aire. Es como un aire. Donde quiera produce eso. Ok. Hermano Alberto, ¿qué es un espíritu? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué piensa? Bueno, para empezar, ninguno de nosotros hemos visto un espíritu, ¿sí? O a lo menos no sabemos qué es o cómo es, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que no es tangible como lo material, ¿verdad? No es como usted o como yo, como este cuerpo, ¿verdad? No es como mi celular o no es como la silla esta materialmente hablando, ¿no? O como la Biblia que tenemos en la mano, ¿no? Ahora, un espíritu, hemos escuchado que se dice que no tiene forma, ¿sí? Bueno, nosotros a la verdad, nuestro conocimiento sobre eso está limitado porque nosotros no entendemos eso, simplemente sabemos que existe. Ahora, pues nosotros vemos que los ángeles son espíritus, pero también la Biblia los describe con una forma. ¿Cómo es que eso funcione? No lo sabemos, pero así es, ¿no? Pero en este caso está hablando de el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ciertamente, aquí está hablando de ¿qué? Del Espíritu de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos un espíritu que es el espíritu humano, y el Señor Dios Todopoderoso tiene un espíritu que es el Espíritu Santo, que nosotros en nuestra doctrina y creencia creemos que el Espíritu Santo también es Dios, ¿sí? También es Dios y es uno con el Padre y con el Hijo, son uno mismo, ¿sí? Entonces, recordemos bien, el Espíritu Santo es el Espíritu eterno, el Espíritu Santo de Dios, dice el ángel, vendrá sobre ti, ¿sí? Vendrá sobre ti. Normalmente cuando nosotros vemos en la Escritura que menciona la Biblia que el Espíritu Santo vendrá sobre alguien, siempre habla de que va a reposar sobre él el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento, cuando leemos los que son ungidos, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a profetizar, o está en ellos, mora en ellos, ¿sí? Entonces, vendrá sobre ti, es decir, que el Espíritu Santo vendrá, pero cuando dice vendrá sobre ti, ¿cómo vamos a pensar en algo físico? ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo, pues no tiene una forma específica, o a lo menos si la tuviese, que la Biblia no da ninguna forma específica,
no sabríamos cuál es. Y ciertamente no, hay muchas cosas que no conocemos hasta que la muerte llegue, entonces veremos, ¿verdad? Porque se dice que, y nosotros también creemos que tenemos ese espíritu y un alma. Y tal vez ya muertos entendamos, o tal vez tengamos más dudas, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, descenderá sobre ti, ¿sí? Dice, y el poder del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Pues está hablando del Padre, está hablando de Dios, exacto. Dice, y el poder del Altísimo, ¿cuál es el poder del Altísimo? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Dice, te cubrirá con su sombra. ¿Cómo es eso, hermano? No lo sé. Sinceramente no entiendo. Yo personalmente, tal vez los que vayan a ver la predicación o el video, pues si quieren pueden comentar y decir qué es o a qué se refieren. Pero ¿cómo podemos entender que Dios tenga una sombra o que el Espíritu Santo tenga una sombra si es un ser espiritual, ¿no? Lo único que yo entiendo es que lo creo. Pero ahora dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sí? ¿Qué es una sombra? Pues nosotros sabemos, esto es una sombra, ¿no? Esta del arbolito es una sombra, mi sombra también se ve. Pero bueno, la cuestión aquí es, no puedo entenderlo en la manera de que es algo físico, sino que es como que digamos que esta es María, ¿no? Esta es María. El ángel está diciendo que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. O sea, el poder de Dios, que es el poder del Altísimo, vendrá sobre ella y la va a cubrir como una sombra, con su sombra. Es decir, como si pues sí se entiende, o sea, mire, yo pongo mi mano así y mi sombra está sobre. Pero basta que mi sombra esté sobre para poder hacer un milagro. Y entonces no quiere decir que hubo contacto físico, intimidad sexual, porque obviamente para empezar eso es herejía y es blasfemia, ¿sí? Mucha gente ataca el cristianismo porque dice que es una copia de otras no de otras, sino que es una copia de religiones paganas, nada que ver. Pero dicen que cómo es que se supone que el Espíritu Santo, cómo María concibió. Entonces quieren decir que el Dios bíblico tuvo que tener intimidad con María para poder lograr, porque su cuestión es ¿cómo nace, cómo se concibe un bebé? Hermanos, ¿cómo es la concepción de un niño? ¿Qué tiene que pasar para que una mujer quede embarazada? Pues tiene que acostarse con su esposo. Ajá, pero ¿qué más? Aparte de eso. Bueno, ya sabemos que sí tienen que tener intimidad, pero el espermatozoide tiene que fecundar el óvulo. Y eso es lo que tiene que ocurrir dentro. Y entonces ocurre una concepción, ¿verdad? Pero las personas que atacan este punto de vista, esta doctrina, dicen que cómo va a terminar María embarazada si la única manera en que una mujer puede terminar embarazada es por un esperma. ¿Sí se entiende, no? Entonces dicen, ¿cómo María? Eso quiere decir entonces que el Dios que tú crees como creyente, como cristiano, tuvo que acostarse con María y tener relaciones sexuales con ella para poder concebir. Pero la Escritura no está diciendo nada de eso. Dice, vendrá sobre ti, pero no está hablando de algo físico, de algo tangible, físico. Habla de un poder espiritual, ¿sí? Vendrá sobre ti, descenderá sobre ti el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Vendrá sobre ti, te cubrirá, dice, con su sombra. Lo que se debe entender ahí es que ni siquiera hubo un contacto físico, simplemente fue como si hubiese pasado por ella y solamente bastó su sombra para hacer un milagro. Es como, por ejemplo, que alguien ora por otro. Uh-huh. Yo he visto que alguien ora, le impone así su mano y está orando. Pero solo está imponiendo su mano al aire. Sí. Y el poder del Espíritu Santo tiene la oración y estamos orando por esa persona. Así fue con María. Amén. Que fue la sombra. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, porque así lo dice la Escritura. Es un milagro. Por ejemplo, otro ejemplo ilustrativo de la misma Biblia
es que si han escuchado, dice que bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, o que la gente se tiraba solamente para que la sombra de Pedro pasase sobre ellos y las personas quedaban sanadas. E incluso hay un canto que dice, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, tampoco era Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, o sea, del Espíritu Santo. Entonces, pues hermanos, no puedo entender literalmente eso, pero lo que sí puedo entender del versículo, a mi manera, de una manera humilde y simple, es que no hubo un contacto físico, no tuvo nada que ver, simplemente fue como el poder de Dios sobre ella. Lo que hizo es como si yo dijera que ahorita voy a hacer que esto se seque o reverdezca más solamente con pasar la sombra de mi mano. Y pues eso es lo que pasó con María, ¿verdad? Un milagro. Sucedió un milagro. Bueno, entonces dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Por lo cual también, dice, por causa de esto, de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, de que la sombra del Altísimo te va a cubrir, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá, ahora escuche bien el término, dice, santo ser que nacerá. Sí, dice, o sea, desde ahí está diciendo que el niño que va a nacer es santo. Por eso el ángel dice, el santo ser que va a nacer, que nacerá, será llamado, ¿cómo será llamado? Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, y aquí dice Hijo de Dios, que es lo mismo, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, ¿sí? Entonces desde ahí estamos viendo que se está haciendo mención de que a Cristo se le está reconociendo como Dios mismo también, porque ¿cómo es que alguien es engendrado de la misma naturaleza? Pues es precisamente Dios mismo, en este caso Dios, el verbo que va a hacerse hombre, ¿verdad? Y era Dios anteriormente, ¿sí? Es decir, él ya existía con el Padre y ya era uno. Pero cuando vino a este mundo, añadió la naturaleza humana a su naturaleza divina, ¿sí? Entonces, yo lo que veo aquí simplemente es que el ángel está reconociendo y está diciéndole, santo ser que nacerá, ¿sí? Será llamado Hijo de Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, cuántas veces en la Biblia, los que han tenido la oportunidad de leerla, no hemos visto que a Jesús se le apedrea por decir que es Hijo de Dios, ¿sí? O lo han querido matar los fariseos. Bueno, leemos el versículo 36. Dice así, repita después de mí, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Bueno, hermanos, ahora bien, vemos el versículo 36, estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un diálogo entre el ángel Gabriel y María, ¿verdad? Ella pregunta, primero él viene, la saluda, ella se queda así turbada, ¿qué salutación, qué saludo será este? El ángel le dice, no temas, le dice que va a tener un bebé, ella dice, ¿cómo va a ser esto posible? Porque no conozco hombres, soy una mujer virgen, nunca he estado con nadie. Entonces el ángel Gabriel le explica cómo es que va a suceder ese milagro y le dice que va a tener un ser que es santo en su vientre. Dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, es Hijo del Altísimo, ¿sí? O sea, no vas a concebir un hombre común. Bueno, sí vas a concebir un hombre, pero no va a ser un hombre común, es decir, vas a concebir al Hijo de Dios, ¿sí? Va a ser 100% hombre, pero no es como cualquier niño, no es como nosotros, hermanos. Nosotros somos de aquí, de la tierra, pero él es de arriba y vino abajo, es decir, vino aquí a la tierra, ¿sí? Bueno, entonces, después el ángel le sigue diciendo, mira que dice, he aquí tu parienta Elizabeth. Y ahí es donde dice la hermana, ¿no? Que, bueno, nosotros sabemos que mencionamos que es ser pariente. ¿Qué es pariente, hermano? ¿Qué es un pariente? Familia. Familia, así se entiende, ¿no? Es mi pariente, mi familiar, ¿ok? Por el parentesco. Y mencionaba usted que decía que eran, ¿qué? Primas. Eran primas.
Bueno, la hermana menciona que eran primas, podemos suponer también que eran primas, yo debo de investigar bien eso. Bueno, en la Biblia católica sí lo narra. Su prima, a su prima Santa Isabel, a donde dice que María se fue a la montaña de Judá a visitar a su prima Santa Isabel, lo narra la escritura. Ahorita vamos a ver aquí en otras versiones de la Biblia que dice, pero lo importante es prima o no prima, eran familiares, ¿sí? Porque son parientes, entonces son cercanas. Pero pues muy posible sean, pues sí, sean primas, ¿no? Porque al final encuentras primas o hermanas, como sea, pero son primas, porque si fueran hermanas, diría hermanas, su hermana Elizabeth. Pero bueno, son parientas, su prima, lo más factible posible y probable. Bueno, dice, tu parienta Elizabeth, ¿quién es Elizabeth? Según el contexto aquí en la Biblia, pues es la esposa de Zacarías, la madre de Juan Bautista. Y la escritura dice, ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Qué es lo que el ángel está diciendo en estas palabras? Ella también ha concebido hijo ¿en qué? En su vejez. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Pues que ella ya era una anciana. Ok, ¿y qué más entiende? Y había sido estéril. Ajá. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Sí, o sea que había quedado embarazada a esa edad. Pero estamos viendo una cosa importante. Eso quiere decir que lo que el ángel le dijo a Zacarías en los primeros versículos que veímos se estaba cumpliendo. ¿Sí? Estamos viendo que se estaba cumpliendo. Y suponemos lo siguiente. Zacarías seguía estando mudo. ¿Sí? Porque ¿cuánto tiempo dura un embarazo en una mujer, hermano? 9 meses. Son 9 meses, ¿verdad? Bueno, usted que sabe, creo que no se le va a olvidar, ¿verdad? Y los 9 estuvo mudo Zacarías. Y los 9 meses estuvo mudo Zacarías. Así es. Pero aquí dice la escritura, dice, y este es el 6º mes para ella. Entonces, ¿a qué tiempo después de la visita del ángel Gabriel a Elizabeth, el ángel visitó a María? A los 6 meses del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado a visitar a María cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. ¿Sí? El 6º mes. Dice, para ella, la que llamaban estéril. O sea, la que llamaban, es decir, antes así la nombraban, pero ahora ya no le llaman así. ¿Sí? Porque ¿qué dijo Elizabeth cuando concibió y se recluyó en su casa? ¿Alguno lo recuerda? Sí. ¿Qué dijo? Que había quitado la vergüenza ante los hombres. Ajá. Dijo, bendito sea Dios. Bueno, lo parafraseo mis palabras como lo entiendo. Dijo, bendito sea el Dios que le plació quitar mi afrenta de entre los hombres, mi vergüenza de entre los hombres. Así le plació al Señor hacer conmigo en este tiempo. ¿Sí? Es decir, la vergüenza de ser una mujer estéril, de ser una mujer que no podía concebir. Y por eso el ángel Gabriel aquí le está diciendo aquí a María, dice, a la que llamaban estéril, ahora ha concebido y tiene 6 meses de embarazo. ¿Sí? Y le está dando al mismo tiempo el mensaje de que ella va a tener un hijo. Y versículo 37, repita conmigo, dice la escritura, porque nada hay imposible para Dios. Miren, hermano, antes de que yo continúe, esto es predicar el evangelio. Esto es, vamos leyendo en la Biblia, porque esta mañana me levanté y creo que me puse a ver ahí un pastor en Facebook. Pero hermano, son gente que solamente le gusta gritar y imagínense que yo vengo aquí a decirle, para Dios nada es imposible. Y de repente, no hay nada imposible para Dios, hermanos. Nada imposible. Está usted enfermo, tiene dolores, nada. Dios lo va a sanar. Dios tiene milagros. Deje allá lo natural y métase en lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo es eso? Eso es puro hablar, hermanos. O sea, yo sé que Dios es poderoso, sé que es sobrenatural, sé que puede hacer milagros. Lo creo.
Pero el problema con ese tipo de predicaciones en que todo lo espiritualizan y que lo hacen así como pues hacen que la gente pues no entienda el verdadero evangelio y solamente andan buscando milagros y buscan milagros y milagros y milagros, y si Dios no les responde, las personas piensan que están mal o se sienten mal. ¿Por qué? Porque todo se trata de milagros, y normalmente las predicaciones de estos falsos pastores, hermanos, es: Dios te va a bendecir, vas a prosperar, vas a tener dinero, un buen negocio, todo esto. O te hablan de eso, hermano, pero la Biblia habla de persecución, de enfermedad, habla de dolor. De eso hablan las escrituras, hermano, y de cómo afrontar esas situaciones difíciles y el dolor. Eso es el evangelio. Tener fe, bueno, es parte del evangelio, ¿verdad? El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelio, la enseñanza de la doctrina cristiana, lo que vemos a través de las escrituras, no habla de tener mucho dinero, de siempre estar bien. Vamos a sufrir. Por eso, ¿y por qué digo esto, hermanos? Porque miren, ¿qué entiende usted cuando la escritura dice: porque nada hay imposible para Dios? ¿Qué es nada? Porque nada hay imposible. O sea, que no hay nada que no se pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Qué es imposible, hermano? ¿Qué es imposible? Nada más esa palabra. Hermano extroverto, ¿qué es imposible? ¿Qué entiende usted? ¿No entiende? No. Hermano David, ¿qué es imposible? ¿Qué entiende usted por la palabra imposible? Pues Dios puede hacer todo. Pero nada más la palabra imposible. Imposible, imposible. Usted, hermana Florentina, ¿qué entiende por la palabra imposible? Imposible, pues. Nada más Como que no puede uno hacer nada más. Ajá. Que todo es, que se nos hace imposible, que no, Sí, no podemos entiendo. hacerlo, no se puede hacer, algo así, ¿no? Sí, es eso, imposible, está fuera de mis manos, está fuera de mis capacidades, es algo que yo no puedo resolver, ese es un problema imposible, una tarea imposible, una situación imposible, o sea, algo que yo no puedo realizar, algo que humanamente no tengo los recursos, ni las habilidades, ni las capacidades, ni el poder, ni la autoridad para poder hacer algo contra ese problema, esa enfermedad o esa situación. No puedo, no importa, por mucho más que me esfuerce, no puedo hacer nada, no puedo. Para nosotros es imposible, pero la escritura aquí dice: porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, de verdad, tenemos la fe en un Dios que todo lo puede. Pero, ¿cuál creo que es el error? A veces que muchos predicadores hablan, enseñan, dicen, que le hacen creer a la gente que porque para Dios no hay nada imposible, por eso tú tienes que orar fervientemente hasta que Dios te responda lo que tú quieres, porque Él lo va a resolver sí o sí. Y la realidad es que aunque Dios tiene todo el poder, no siempre va a responder nuestras oraciones tal cual. Y hay veces donde nos preguntamos, ¿verdad? Si Dios tiene todo el poder y no hay nada imposible para Él, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo resuelve? ¿Por qué no resuelve este problema o este asunto o esta situación, esta enfermedad? Bueno, porque hay que pensar primeramente si el problema lo generamos nosotros o fue una consecuencia de nuestro pecado, nuestra desobediencia, si hicimos lo correcto, hicimos bien o hicimos mal, ¿sí? Ciertamente Dios es bondadoso, es misericordioso, yo lo creo así. Pero hermanos, si nosotros caemos en el error de decir que para Dios no hay nada imposible, y nosotros nos ponemos a orar fervientemente por algo, hasta que Dios lo cumpla y nunca nos responde, nos vamos a desanimar, porque a la verdad Dios lo puede hacer, pero a veces... Pero Él lo va a hacer cuando Él quiera, no cuando... Él lo va a hacer cuando Él quiera, o puede ser que nunca lo haga. El problema aquí no es que a Dios no le importemos, o que Dios tendrá sus motivos, pero lo importante aquí es que nosotros debemos entender, primeramente, qué nos llevó a esa situación. Porque yo creo que Dios nos concedió mucha gracia antes de caer en un problema, ¿sí? Por ejemplo, pudo haber alguien que estuvo en las drogas y el Señor le dijo: no, pues, por medio de otras personas, aléjate, apártate de ese camino, te va a ir mal, y al rato terminas mal, ¿sí? O una persona ya deja las deudas, deja de estarte metiendo en tantos pagos y cosas así, y al rato vienen los problemas, ¿sí? Porque uno no hace caso. Entonces,
A veces no es que Dios no puede, es que Dios nos deja cosechar lo que nosotros sembramos. Así de fácil. Yo creo que Dios permite que nosotros cosechemos lo que hemos sembrado. ¿Sí? Porque la escritura es clara. Tú das y recibes. Fácil. Bueno, entonces lo único que quiero decir es que no debemos de dejar de creer que todo para Dios todo es posible, sino más bien que debemos de entender que todo lo que pasa en nuestras vidas, si nosotros somos obedientes y estamos bien con el Señor, tiene un propósito, ¿sí? Y cualquier dificultad que estemos atravesando, debemos de verlas con ojos de, no de que, ¿por qué Dios no me responde? Sino con ojos de, Dios tiene algo que hacer conmigo. Y si yo estoy sufriendo esto, puede ser que sea por mi causa, pero yo sé que algún día voy a estar bien y todo esto va a pasar, ¿sí? Simplemente entender que Él tiene todo el control. Aunque es muy difícil para nosotros entender, ciertamente, porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, yo lo sanaría, o yo resolvería esto, o yo pasaría esto. Pero a veces, ¿cómo podría usted como madre, si le dice a un hijo que no haga ciertas cosas, cómo podría un niño o un bebé entender o aprender que tal cosa hace daño si no él experimenta por sí mismo a veces, ¿verdad? Por más que usted lo quiera y lo intenta detener, a lo mejor el niño es rebelde, no quiere, va y ya hace lo que usted le dijo, el bebé o el niño hace lo que le dijo, y lo que le dijo que no hiciera, entonces el niño sufre, aprende, y no es que usted quisiera su mal, pero simplemente dices, pues yo te dije, por eso te lo advertí, y ya, pues que anda jugando ahí con el fuego, con la vela, la lumbre de la vela o cosas así, se quema, se cae, se va a hacer un chipón, un chipote, o se pega, y ves, por andar corriendo, te dije que no corrieras o que no hicieras esto y todo, y pues usted lo quiere, pero al final en cuentas, pues tenía que aprender a la mala, ¿verdad? Entonces a veces las cosas suceden no porque Dios no tenga el poder para cambiarlas, sino porque Él permite que cosechemos los frutos de nuestras propias acciones, ¿sí? Nuestros descuidos o cosas así. Y es verdad que a veces los justos sufren por causa de los malos, ¿sí? Pero seamos sinceros, yo creo que muchos de mis sufrimientos, la mayoría de los sufrimientos no fue por alguien malo, fue por mí mismo. Porque mi mayor enemigo he sido yo, ¿sí? Pero bueno, entonces yo sí creo esta palabra, no hay nada imposible para Dios. Pero aquí, ¿en qué contexto está hablando, hermanos? ¿En el contexto de qué? En ese versículo. En el contexto de que ella siendo virgen, en el contexto de que Elizabeth, que era estéril, tuvo un hijo. Estaba con 6 meses de embarazo. Y el ángel dice, a esa que llamaban estéril, hoy ya no, tiene 6 meses de embarazo. Y la escritura dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y ahí está diciendo, para Dios no es difícil que una mujer estéril y a esa edad tenga un hijo. Lo mismo quiere decir que para Dios no es nada imposible que tú siendo virgen tengas un niño. Y nada imposible para Dios. Sanarle ese dolor de huesos que tiene en las piernas, ese dolor que tiene en la columna, eso que usted está padeciendo, hermano, en las rodillas, o lo que está pasando, o la cuestión de su ex esposa, con todo el respeto. Para Dios no era imposible levantarla. La pregunta es, bueno, si para Dios no es imposible, ¿por qué no lo hace? Y ahí es donde yo, hermano, no le tengo la respuesta. Simplemente sé que pueden ser muchas causas. Puede ser porque no buscamos a Dios adecuadamente, porque no oramos lo suficiente, o porque nuestra vida estaba en pecado, o porque simplemente, aunque Dios nos ama, deja que las consecuencias continúen. No sé, hermano, pero solamente le pido una cosa. Hermanos, yo también he estado en situaciones en las que me he preguntado, bueno, si para Dios no hay nada imposible, ¿por qué Dios no hace nada? Porque yo escucho muchos predicadores que se ponen, hermano, muévete, que el poder de Dios está aquí, que gloria a Dios, y que y que veo una nube en el cielo, y te va a ir bien este año, y te dicen, pero hermano, no te dicen, todos te quieren aventar a decirte que todo va a estar bien, pero ¿qué profeta viene a decirte, hermano, este año vas a sufrir como nunca? Pero ¿sabes qué? No te apartes de Dios, ¿sí?
Yo creo que es verdad. Y yo creo, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Yo ya como persona, en mi propia lógica, hermano, yo he tenido enfermedades, aún actualmente estoy enfermo. Y yo me he preguntado, porque por más de 4 años he orado al Señor, sáname. Y yo digo, bueno, ¿por qué no me sana? Pero el punto es, hermano, no lo ha hecho, no lo hace. Yo voy a seguir creyendo en Dios, porque sé que para Él no hay nada imposible, pero aún si no lo hace, no debo de apartarme, ¿sí? Y no lo comprendo, sinceramente no sé por qué, pero sé que Él es sabio, y yo creo que es por mi desobediencia o porque yo no me cuidé, y simplemente así es, ¿me entiende? Pero poco a poco, pues, simplemente tengamos fe y confianza en el Señor, ¿sí? Porque es verdad que estar enfermo cansa, hace que uno se sienta triste, desfallece, se pregunta qué, se pregunta pues las cuestiones del médico, el dinero, todo eso, uno se abruma, se llena de problemas, ¿no? Pero hermanos, pues simplemente gracias a Dios por un día más de vida y pues, a seguir adelante, ¿sí? Porque para Dios no hay nada imposible, es verdad. Y si Él quiere actuar, va a actuar, y si no quiere actuar, no va a actuar, pero yo nunca he pensado que porque Dios no actúe es malo. Yo siempre he pensado, si Dios no actúa, tendrá sus razones. Razones que tal vez yo desconozco. Que nosotros sembramos la semilla mala nosotros. Son razones que yo desconozco. A veces quisiera que Dios bajara o me diera un sueño, me hablara y me dijera, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo así lo he deseado. ¿Por qué Dios no lo hace? Quisiera saber una respuesta. Pero nunca en su corazón ponga que Dios es malo o que no lo oye, porque yo sé que Dios me ha oído, yo sé que Dios me conoce, yo sé que Dios sabe, pero nunca he puesto en mi corazón que Dios no puede hacerlo ni que Dios es malo. Simplemente he pensado que soy responsable de mi situación actual y que Dios está permitiendo que yo sufra lo que yo elegí, ¿sí? Lo que yo escogí, pero Él me ama, ¿sí? Él me ama y nos ama a todos nosotros. Pero, ¿de qué manera vamos a aprender? Dice la Escritura que al que Dios ama corrige, ¿no? Bueno, y ya entramos al de frente así, como que el reflejo cansa la vista. Bueno, hermanos, entonces ya vamos a dejarlo aquí en el versículo 38, porque ya se viene la hora. Repita conmigo, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Vamos a ver el versículo 38 hasta después. O vamos a terminarlo de una vez. Bueno, dice, entonces María dijo, o sea, ya después de que el ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible, Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, aquella que llamaban estéril, María le dice al ángel, Gabriel lo responde y le dice, he aquí, la sierva del Señor. ¿Qué entiende por eso? He aquí. He aquí es como, aquí estoy, ¿sí? Para servir. No, he aquí, aquí me encuentro en este instante. Dispuesta, habla de disposición, ¿sí? He aquí la sierva del Señor, es como, he aquí, aquí estoy presente. He aquí la sierva del Señor, y dice, sierva del Señor. ¿A qué se entiende por eso? Pues ella se considera una sierva del Dios, una sierva del Señor, ¿sí? Bueno, y nosotros también deberemos ser servidores del Señor, ¿verdad? El ángel Gabriel también es un siervo del Señor, así como María fue una sierva del Señor, nosotros también debemos ser siervos del Señor. ¿Sí? Y fíjese que María no era ministro, no era pastor, de hecho no había todavía todo eso, no era sacerdote y de hecho no existían sacerdotisas, no era nada de eso, pero ella se consideraba una sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué dijo eso? O sea, es como yo lo creo, recibo tus palabras, hágase conmigo como has dicho, no tengo ningún problema. ¿Sí? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y una vez que le dijo eso, ¿qué dice? El ángel se fue de su presencia. Y ahí se terminó la conversación. ¿Sí? Hágase conmigo como yo, aquí estoy todo dispuesta, soy la sierva del Señor, estoy en servicio del Altísimo. Hágase conmigo conforme a todo lo que has dicho, Gabriel. Bueno, con todo lo que has dicho,
que voy a tener un hijo, que va a venir la sombra del Altísimo sobre mí, que el poder del Altísimo va a cubrir como una sombra, que el Espíritu Santo vendrá sobre mí. Hágase todo eso a mí. Adelante. Entonces el ángel se fue después de entregar ese mensaje, de hablar con ella, y se fue de su presencia. Y así concluimos. Pero antes, ya para concluir y cerrar, hermanos, pues voy a leer, ya sabe, las versiones de esta escritura que siempre leemos para poder concluir, porque ya son 1:10, me parece. Entonces tenemos aquí la traducción, Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Traducción Viviente dice en el versículo, el versículo 33, ¿verdad? Perdón, 34 al 38, dice así: pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. Ajá. Y dice aquí, aquí dice, esto donde dice, pues nada es imposible para Dios, hay una nota a pie de página que dice que en algunos manuscritos dice, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿Sí? Bueno, el versículo 38 dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, y el ángel la dejó. Vamos a ver esta versión, Dios habla hoy. Vamos a ver qué nos dice. A ver. Lucas. Permítame. Aquí está, del 33. Esto es capítulo 2. 33 al 38. Perdón, 34 y 38. Dice, María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. O sea, ahí se entiende diferente, ¿no? Como una nube, como la sombra. ¿Sí he escuchado en el Antiguo Testamento donde hay una nube y da su sombra que guía al pueblo de Israel? Bueno, o que la Shekinah, la gloria de Jehová, entraba en el templo como una nube. Algo así pudo pasar, ¿no? Una nube ahí donde está María, la cubre su sombra, la gloria de Dios, y termina embarazada. Pero no tiene ningún tipo de intimidad física, simplemente es una cuestión espiritual. Sucede un milagro, la sombra de Dios, el poder de Dios. Sea como sea, no sabemos cómo fue. Lo que sí sabemos es que vino sobre ella el poder del Espíritu Santo. Ajá. Dice, por eso, dice, descansará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, o Elizabeth, va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Y ahí terminamos nuestra lección de hoy, amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Fueron unos breves versículos, espero que algo hayamos aprendido hoy, ¿verdad? Oramos. Padre eterno, muchas gracias por la bendición de poder escuchar este estudio de tu palabra, estos versículos sencillos. Dios Todopoderoso, bendito seas para siempre, a tu nombre sea la gloria, tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Bueno,